tribu Abacería, soy Luis Alfonso Muñoz, os estamos echando muchísimo de menos en la Abacería del Museo. Estamos deseando teneros ya por allí, en vuestra casa. Yo en vez de hablaros de cómo cocinar alguno de nuestros platos, os voy a hablar de nuestra estrella, del jamón, porque muchos de vosotros habréis hecho como yo, para pasar esta cuarentena de la mejor forma posible, pues un buen jamón ibérico en casa. Pero claro, ¿cómo le meto mano a un jamón? Pues lo primero que tenemos que diferenciar son las partes del jamón. Aunque yo este ya lo tengo empezado para poderos enseñar el corte, vamos a diferenciar las partes. La parte estrecha es la parte de la babilla. La parte ancha es la parte de la maza, que es la parte que sale siempre más veteada, más jugosita. Normalmente lo empezaréis al revés que yo. Yo lo he empezado en esta ocasión por la maza para enseñaros qué pasa cuando llegamos al hueso, pero se suele empezar por la babilla porque al ser la parte más seca, no queremos que se nos pase de curación. Un jamón en casa suele durar como un mes, entonces no queremos que eso se nos quede demasiado reseco. La parte de más abajo sería la cadera. Acércate y lo vemos. Mira, no hace falta que tengáis el corte perfecto, no pasa nada si nos quedan escaleritas, esas cosas. Lo importante es que nosotros intentemos ir siempre paralelos al hueso. El hueso desde la caña hasta este hueso que se llama la corcusilla. Este hueso viene haciendo esta forma, lo que conoceríamos como el codillo, y no podemos hacer esa formita de barco que nos suele quedar cuando vamos cortando el jamón, sino que tiene que ir el corte recto, en paralelo. Y cuando llegamos a la cadera, esta es la parte de la cadera, igual. Tiene que ir rectito, no podemos ir cortando por aquí, por aquí, por aquí y sin embargo que esto se nos vaya quedando y luego no sabemos qué hacer con ello. Recto, en paralelo al hueso. Y sobre todo que cuando estemos cortando se nos suele ir el cuchillo hacia lo blandito, que es esta parte que tiene más tocino. Se nos suele meter más el cuchillo por ahí y menos por la parte más curada. Hay que tener cuidado e intentar que el cuchillo vaya siempre lo más rectito posible. Vale, os enseño un poco el material que tenemos aquí. Es algo que vais a tener todos en casa. Por supuesto vamos a necesitar un cuchillo jamonero. Yo tengo una chaira, si no la tenéis podéis afilar el cuchillo también utilizando el filo de otro cuchillo, y lo que sí os va a hacer falta es algo parecido a una puntilla, ¿vale? Con esto es con lo que vamos a ir limpiando el jamón por fuera. Acércate otra vez, porfi. Cuando yo voy haciendo el corte, lo primero que tengo que quitar es esta parte que veis aquí, que es la grasa fea, la grasa amarilla. Esto tengo que ir teniendo cuidadito y con un cuchillo pequeño lo voy retirando porque eso amarga. Si eso entra en una lonchita, eso amarga. Entonces eso es lo primero que vamos a ir cortando. En la parte, esto lo tiramos a la basura, en la parte de la grasa buena, en la parte de la grasita blanca, veis que quito la primera zona que está más amarillenta, que es la exterior, pero esta la dejo, esta no la quito. Si luego por la razón que sea veo que en el corte hay demasiada cantidad de grasa, le quito solo el poquito que me va a interferir en el corte. Yo no le quito nunca nada porque a mí cuanto más grasa tenga, mejor. Pero bueno, esto va por gustos. Lo que no tenemos que hacer nunca es dejar el jamón desnudo, sin nada de grasa, porque esa es su protección. Entonces, nada de quitar aquí grasa hasta que veamos la carne. Como os decía, vosotros normalmente empezaréis el jamón al contrario que yo, por la parte de la babilla. Entonces, vamos a ver, oye, ¿cómo le meto mano? ¿Por dónde empiezo? Lo colocamos bien en el jamonero y empezamos a limpiar toda la grasa que estamos viendo que nos estorba, que es la amarilla. Con otro cuchillo, nos vale el cuchillo jamonero. Si tenéis otro cuchillo quesero también, os puede valer para esto. Ojo de no meter demasiado el cuchillo. Ojo de no quedarnos ahí de repente con un taco de jamón en la mano. Limpiamos. Y vais a ver que siempre los jamones vienen biselados. Esto significa que se deja un poquito de la corteza, que nos cuesta esta zona de la corteza tan dura, nos cuesta quitarla con el cuchillo jamonero. Pues con un cuchillo quesero, que seguro que también tenéis en casa, intentamos limpiar. Mucho cuidado, siempre hacia afuera, nunca el cuchillo hacia mí. El cuchillo siempre que si se me escapa, choque con algo que no sea mi mano. Si veis, yo esta mano la tengo puesta por detrás, para que si resbala nunca me dé, ¿vale? Yo lo limpio hasta arriba porque aquí hay una zona, justo en el jarrete, entre los huesos, que es muy jugosa. Es muy poco vistosa, no queda bien, no se lonchea bien, pero es muy jugosa y a mí me gusta buscarla y aprovecharla. Una vez eliminado esta corteza y esta grasa mala, ya sí con mucho más cuidadito voy intentando limpiar el tocino.
que va a haber un exceso de tocino también, un poquito, y ya enseguida me meto a buscar el corte del jamón. Empiezo a cortar ya lonchitas. Las primeras van a ser de puro tocino, que las guardo, ¿veis? Y ya empieza a asomar el jamón. Ya rápido empieza a aparecer por aquí. Pues este será el inicio de mi corte. Estas primeras lonchas que salen con tanta grasita, para mí lo mejor del mundo. No las desecho, al revés, para adentro. Maravilloso. Vamos a encontrar más o menos a esta altura, seguimos haciendo el corte, más o menos a esta altura nos vamos a encontrar el hueso, que nos va a delimitar desde dónde hasta dónde tenemos que ir cortando. Cuando lleguemos al hueso, con el mismo cuchillo con el que hemos limpiado la corteza, marcaremos en perpendicular al corte, marcaremos el inicio o final, según lo queráis decir, de nuestro corte, para que cuando yo vaya cortando con mi cuchillo jamonero no me vaya chocando todo el rato contra el hueso, sino que ya le tenga delimitado con este el final del corte. Bueno, espero que os hayamos ayudado a pasar un poquito mejor la cuarentena. Os estamos echando mucho de menos. La tribu Bacería sigue adelante. Quédate en casa.